descondensada, ¿ok? No está empaquetada, no es un cromosoma tal como nos los imaginamos la X. Otra de las cosas, está descondensada, pero si la pudiéramos condensar para fines de imaginarnos qué es lo que pasa, ¿cómo está la cromatina en G1? Es decir, ¿cómo se conforman los cromosomas en G1? ¿Son así? Si lo pudiéramos condensar. No, es una sola. ¿Por qué? Porque en la mitosis, cada cromátide hermana, que son estos bracitos del cromosoma, se separó, ¿no? Entonces como lugar me dio un cromosoma, pero que tiene una sola cromátide. Y el primer concepto es esto. Tenemos cromosomas que están formados de dos cromátides y tenemos cromosomas que están formados de una sola cromátide. ¿Ok? Porque la cromátide es como un espejo, tiene exactamente la misma información una que la otra. Entonces, simplemente los cromosomas dobles o de una cromátide, lo que va a cambiar es en qué parte del ciclo celular se encuentran. Toda la fase, desde que se separan en la anafase hasta antes de la replicación, mis cromosomas se van a ver así, de una sola cromátide. ¿Ok? Ese es el primer concepto. Entonces, justamente es durante esta fase, la fase de síntesis o de replicación, que vamos a hacer que esas cromátides se dupliquen para que me formen cromosomas dobles, de dos cromátides. Entonces, eso es lo que va a tener lugar durante la síntesis o replicación. No se ve así exactamente porque todo está enmarañado, todo es una bolita sin forma, pero si la pudiéramos condensar, eso es lo que pasa. ¿Ok? Entonces tengo que pasar mi material que tiene una sola cromatide, cada cromosoma, a cromosomas que tienen dos cromátides, en donde una cromatide va a ser copia de la otra exacta. ¿Cómo va a funcionar esto? Tengo que replicar mi DNA, tengo que duplicar mi DNA. Y para esto tengo que separar esta doble hélice para que cada una de las cadenas que tiene la doble hélice me puedan servir como un molde para hacer otra cadena similar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? De una cadena original que yo tenía antes de empezar la replicación, voy a tener separada esa cadena y cada una me va a servir como molde, y entonces me va a quedar una cadena nueva que va a ser un híbrido, es decir, una original molde y una copia. Entonces voy a tener dos nuevas cadenas, pero va a ser una combinación de la nueva y la anterior, la que ya tenía. ¿Cómo es que esto va a ocurrir? Bueno, ya lo dijeron un poquito sus compañeros. Necesito 5 voluntarios que pasen al frente. Permítame un momento. Si quieren, ahí. Déjame busco el temporizador. Van a jugar carreritas. Ok. Bueno, lo que van a hacer es pasar el marcador de una mano a la otra y la entregan al compañero. Tiene que pasar por sus dos manos. Permítame un momento y ahorita empieza para que les pueda tomar tiempo. Ok, tú me dices signo. Listo. ¿Sí? 8 segundos. Ok, ¿lo pueden hacer en 2? Hagan lo que tengan que hacer. Solamente eso, tiene que pasar por las dos manos. De todos. Acérquense. Pon las manos así juntas. Ajá. ¿Ustedes me dicen? ¿O les contamos? Oscar, 1, 2, ponte tus manos, Oscar. 3. Ya. Ok, 2:54.
¿Lo pueden hacer en dos? Más cerca, Oscar. 1, 2, Haz como un círculo. 3. Ya. 271. Ay, no sé. ¿Lo pueden hacer en uno? No. ¿Quién dice que sí? Venga más. Haz un círculo con todas las manos, así. Ajá. Un círculo completo. Un círculo completo. 1, 2, 3. 261. No. Ok. ¿Quién tiene otra forma de hacerlo? Ajá. Un compañero pasa por las manos de todos y termina con su otra mano. Todos juntos. Alguien nada más pasa así por encima, ya listo. Pasa por las manos, el plomo pasa por las manos de todos. ¿Ok? Que lo hagamos aquí. Permítame tantito. Ok, 1, 2. Y termina en tu otra mano. 1, 2, 3. 40.41. Ok. ¿A qué voy con esto? Si tuviéramos que desarrollar cada cromosoma, todo lineal, la hebra, son como 2 metros. Pero como cada par de base no se va a ver, son millones de pares de base que contiene cada material genético. ¿Cuánto duraría más o menos la replicación si tuviéramos que hacerla en ese orden? O sea, empiezo desde mi telómero de brazo corto hasta telómero de brazo largo. No acabo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Por partes trabajando todos al mismo tiempo. Esas son las burbujas de replicación. ¿Ok? Entonces, a lo largo de toda mi hebra voy a tener algo que se llama puntos de origen. Los puntos de origen va a ser esas partes a partir de las cuales mi DNA o mi maquinaria va a empezar a trabajar. Y a partir de ahí se van a formar las burbujas o las partes de replicación de mi material genético. Entonces, en vez de tener un solo punto sobre el cual trabajar, voy a tener que tener muchas de estas enzimas que voy a ver, y lo que voy a ver aquí en el proceso es solamente cómo funciona una de las burbujas, pero tener en cuenta que en realidad lo que está pasando es que un montón de burbujas de replicación están trabajando al mismo tiempo. Entonces necesito muchas primasas, muchas polimerasas, muchas helicasas para poder hacer el trabajo rápido y que mi ciclo celular dure horas y no se eternice. ¿Okay? Por eso, justamente si se acuerdan, dijimos la interfase es la parte más larga de todo el ciclo celular. La mitosis es lo más rápido. ¿Por qué? Porque justamente la fase de síntesis me va a llevar mucho tiempo a pesar de que lo haga así de rápido. Ok, entonces para poder hacer esta replicación voy a necesitar varias enzimas. Primero, como trabajo a partir de puntos de origen y tengo que hacer burbujas de replicación, tengo que tener a alguien, una enzima que se encargue de formar o de abrir la burbuja, de que a partir del punto de origen ella llegue y ahí expanda mi cadena. ¿Ok? Entonces, esa enzima va a ser la primera que llega, helicasa. ¿Ok? Helicasa va a ser la que va a llegar al punto de origen y la que va a abrir mi cadena de DNA. Luego voy a tener que sostener mi burbuja de replicación para que no se cierre de nuevo, ¿no? Porque lo que tendería a ser la cadena por su estructura química es volver a cerrarse. Entonces necesito quien me sostenga hacia los laterales la burbuja para que no se cierre. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Bueno, no son enzimas, son proteínas de sostén. ¿Por ahí alguien las vio? No, esas son se llaman proteínas SSB o de sostén, que son las que me ayudan, las que me abren el campo.
¿ok? Las que me ayudan a que la burbuja quede abierta y no se vuelva a cerrar, claro. Exacto. Ok, sí, esto ya no se usa tanto, pero no sé a quién le tocó todavía. Estos tendederos que venían formados por dobles ligas, no una cadena doble, que quieres colgar la ropa y entonces ¿qué pasa? Se va tensando cada vez que tú abres, ¿no? Entonces ahí se hace una burbuja de replicación. Entonces, ¿qué pasa en el DNA cuando se tensa? Se puede romper. Entonces, para que no se rompa, tengo que ponerle un tope que haga o que me alivie la tensión a los lados. Y ese tope es topoisomerasa. Ok, la topoisomerasa va a ser este límite de la burbuja de replicación, que en realidad su función es aliviar la tensión que genera el tener abierta la burbuja. Entonces va a evitar que se vuelvan a enredar las hebras, pero también me va a evitar que se rompa. Una de las quimioterapias que nosotros manejamos más son los inhibidores de topoisomerasa. Entonces, al no ver topoisomerasa, se rompe al momento de ver replicación. Ok, entonces, topoisomerasa, ya tengo la burbuja hecha, ya la tengo sostenida y ya tengo la tensión aliviada. Ahora sí tengo que poner los primeros nucleótidos, pero resulta que mi enzima que hace DNA, que se llama polimerasa, no puede trabajar directamente poniendo DNA, sino necesita que alguien le abra el camino, y la que abre el camino se llama primasa. Y la primasa lo único que sí tiene es que no me coloca DNA sino ARN. Entonces el primer es un fragmento de ARN, ¿ok? Y luego ahora sí la polimerasa puede llegar. Resulta que mi cadena, dijimos en las primeras clases, solo puede avanzar en un sentido, que es de 5 a 3. Es la única forma válida fisiológica para avanzar. Aquí voy a tener mi punto de origen. Entonces, si mi punto de origen parte de 5, no tengo problema. Mi polimerasa se puede ir trabajando sin problema. Pero si mi punto de origen parte en el sentido 3', mi topoisomerasa es incapaz. Este es el punto de origen, a partir de acá voy a trabajar. Mi topoisomerasa es incapaz de ir en sentido contrario, porque su sentido es 5', 3'. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? En vez de partir del punto de origen, de poner mi primer aquí, mi primasa va a poner primers por acá. ¿Para qué? Para que mi topoisomerasa siempre trabaje de 5' a 3'. ¿Ok? Entonces, esta cadena, hay una cadena que va a estar en sentido correcto, 5 a 3 a partir del punto de origen, pero va a haber una cadena que va a ir en sentido contrario al punto de origen. Y esta cadena va a recibir el nombre de cadena retrasada. ¿Por qué? Porque no se va a ir fabricando de corrido, sino se va a ir fabricando por fragmentos. Y estos fragmentos que se van fabricando se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Entonces los fragmentos de Okazaki hacia el final me van a dejar por acá un enlace pendiente, un enlace covalente pendiente, que es donde se puso el primer, justo. Y entonces mi ligasa va a ser esa enzima que va a llegar a poner el enlace que faltaba, el enlace fosfodiéster que faltaba, Okazaki. ¿Ok? Ahora sí ya vemos cómo sucede. Supónganse que cada una de estas líneas va a ser una de las cadenas que conforman el DNA. Al centro tenemos las bases nitrogenadas, ¿ok? Entonces, primero tenemos un punto de origen, el punto a partir del cual se va a formar mi burbuja de replicación.
Creo que ya podemos bajar la pantalla, si es que sea media. Entonces, la primera que llega es... Gracias. La primera enzima en llegar a partir del punto de replicación a hacer la burbuja es helicasa. Entonces, helicasa identifica el punto de origen. Hay dos helicasas y cada una empieza a trabajar hacia cada uno de los puntos alejados del punto de origen para formar la burbuja. Luego llegan esas proteínas SSB, que son mis proteínas de sostén, para mantener mi burbuja abierta, porque si no, lo más normal sería que el DNA vuelva a intentar hacer la doble hélice. La topoisomerasa va a ser esa enzima que me va a aliviar la tensión hacia los lados para evitar que mi cadena se superenrolle y para evitar también que mi burbuja se cierre. Y luego llega la primasa. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a hacer una nueva cadena y la nueva cadena va a ser complementaria. ¿Ok? Entonces, la cadena complementaria de mi cadena que va de 5' a 3', vamos a parar en un punto de origen. ¿En qué sentido va a ir? A partir del punto de origen. Si la de arriba empieza en 3 y termina en el punto de origen, perdón, empieza en 5 y termina en punto de origen en 3, la de abajo tiene que fabricarse de 5 a 3. Entonces, ¿esa tiene problema? No, porque esa se va a fabricar en el sentido que debe ser. Entonces, ahí puede empezar mi primasa desde el punto de origen. En cambio, la de abajo va de 3 a 5, paremos en el punto de origen, y su complementaria va a empezar aquí. ¿Qué? La complementaria de esta de abajo. ¿Aquí qué va a haber? ¿Extremo 3 o extremo 5? ¿5 otra vez? Extremo 3, porque si ponemos extremo 5, haríamos otra cadena cuyas bases nitrogenadas se están viendo hacia adentro, entonces no sería complementaria. Tengo que voltearla. Entonces acá tengo que tener un extremo 3 y mi extremo 5 quedaría acá, o bueno, al final de la burbuja. Entonces, ¿qué pasa con esta cadena? No se puede fabricar de corrido como la cadena de arriba. ¿Qué es lo que hace mi primasa en ese caso? Los coloco un poquito más cercanos de lo que va a ser mi extremo 5. ¿Para qué? Ahí colocando primers. Para que mi polimerasa, ahora sí, empiece a trabajar. Entonces, mi polimerasa de la cadena que va de 5 a 3 no va a tener problema, esa puede seguir trabajando. Mi polimerasa de la cadena que está en sentido contrario va a empezar a partir del primer, o sea, extremo 5, empezando hacia el punto de origen que es extremo 3, siempre de 5 a 3. ¿Qué va a provocar esto? Que voy a tener una cadena, la cadena de arriba, que se va a formar exactamente de corrido. Solo tengo el primer y de ahí todo ese es DNA, pero voy a tener la cadena de abajo por fragmentos. Va a estar fragmentada según los primers donde se colocó. Esto en la vida real, en la célula, sucede más o menos cada 100 a 200 pares de base. Forman estos fragmentos. Entonces, al final, como lo que quiero hacer es solamente DNA y no RNA, tengo que quitar mi primer. Mi primer solo me sirvió para iniciar. ¿Ok? Entonces, la enzima que me va a ayudar para quitar el primer se llama no la hemos mencionado. Nucleasa. Las nucleasas de aquí en adelante, piénsenlas como tijeras. Entonces van a llegar a cortar. ¿Ok?
Entonces, mi nucleasa va a llegar a cortar los primers. Todos los primers me los va a quitar para quitar el RNA y que me pueda quedar solo DNA. Entonces, mi polimerasa, que ya empezó, ahora sí puede continuar. Pero, decíamos aquí, justo aquí donde estaba el primer, va a quedar un espacio que no tiene el enlace fosfodiéster. Entonces ahí necesito hacer un enlace. Y la que me va a hacer ese enlace es ligasa. Entonces me va a llegar a formar ese enlace. No hay problema porque lo que hiciste fue hacer pequeños fragmentos que fueran de 5 a 3. No necesariamente a partir del punto de origen, sino te tuviste que ir hacia el extremo 5 para hacer los fragmentos. Sí queda igual porque al final tiene que venir otra vez nucleasa, corta, polimerasa, trabaja. ¿Ok? Entonces al final sí queda igual, solamente que esta requirió además de la ligasa. Y además se va a sintetizar de manera más lenta que la de arriba, que va de una sola de corrido trabajando la polimerasa. ¿Sí se entendió? ¿Sí me lo pueden decir ustedes? Sí, le regresamos. Pues no sé, quiero estudiar, lo que sí. Ok, ahora sí. ¿Quién me dice? Primero, la polimerasa siempre trabaja de 5 a 3. Primero tenemos puntos de origen, ¿ok? Los lugares en el DNA donde se va a originar la replicación. Y entonces en esos puntos de origen ahora sí llega el ligasa a formar burbujas de replicación. Ok. Para que esas burbujas se mantengan, las proteínas de sostén, para que no se vuelva a cerrar la cadena, topoisomerasa para no tensar la cadena y también evitar que se cierre. Ahora sí, primasa. En mi cadena complementaria, cuyo punto de origen empieza en 5, desde ahí puedo empezar a poner el primer. En mi cadena cuyo punto de origen no comienza en 5, primasa se va a ir a un extremo más hacia 5. Un primer va a ser el primer fragmento que va a colocarse para la nueva cadena, a partir del cual ya la polimerasa puede empezar a trabajar. El único detalle con la primasa es que el primer está formado de RNA, es decir, en vez de timina tiene uracilo, en vez de desoxirribosa va a tener ribosa. Me sirve nada más para iniciar la cadena. Más adelante se tiene que ir porque mi cadena tiene que ser DNA. El primer se va al final. No, los fragmentos, con fragmentos de Okazaki, la primasa de cierta forma te inicia la formación del fragmento. ¿Sí? Claro. No, es específica, esos son los puntos de origen del DNA. Sí, por eso hablábamos de los puntos de origen al principio, que son justamente las secciones que ya están diseñadas para que se haga la replicación. No es al azar. Ok, continuamos. Entonces, primasa. ¿Sí se entiende esto o se las complico más? Porque esta primasa empezó aquí, en el punto de origen, y aquí, pero acá no puede empezar justo del punto de origen. Exacto, y entonces, de este lado, aquí sí, de este lado abajo, aquí sí empieza en 5. Yo lo veo como que el trabajo se entrelaza como tal. Y que al final de cuentas uno va trabajando un lado por el otro lado. Sí.
sí es 5. Tendría que poner todos los números para poder verlo, pero aquí sí es 5 y arriba es 5. ¿Ok? Entonces, de este lado va a trabajar de corrido, ahí arriba va a trabajar de corrido, pero de este y de ese lado, los extremos 3 van a trabajar por fragmentos. ¿Sí? Nada, tendrían que hacerlo. Sí. Ok. Se hubieran quedado con media burbuja. Ok, polimerasa entonces trabaja normal de 5 a 3 y trabaja en fragmentos de los fragmentos de Okazaki, pero siempre de 5 a 3 también, solamente que los fragmentos se ponen hacia extremo 5. Ok, nucleasa, ahí es donde se va el primer. Entonces la nucleasa me quita los primers de RNA para que la polimerasa me venga a formar solamente DNA. Y la ligasa en los fragmentos, en las áreas que se trabajó por fragmento, me llega a formar el enlace covalente que termina. ¿Ya? Ok. Okazaki. No, es solamente la forma en que se produce DNA en un sentido que no correspondería a lo normal. Eso es para eso sí. Ok, cuando terminamos, entonces, ahora sí, si los pudiéramos condensar, tenemos cromosomas que tienen doble cromátide y... No, a partir de aquí ya, ahora sí, si los pudiéramos condensar serían X, porque antes eran como una L minúscula. Entonces, aquí ya son cromosomas dobles y entonces en fase de G2, que es justo antes de entrar a mitosis, es una fase muy corta, es donde se comprueba que la síntesis esté completa, que al momento de hacer esta replicación del DNA no haya habido errores al momento de codificar las bases y en donde se complementa la duplicación de los centriolos y de mi maquinaria para entrar a la mitosis. ¿Okay? Entonces acá ya tengo doble cromátide, ya tengo dobles organelos, ya me puedo meter a la mitosis a dividirme ahora sí. Y obviamente si algo se llevó mal aquí, entonces tiene que o repararse, intentar repararse o irse directamente a apoptosis. Esa fase es la más corta. Entonces para mañana, mitosis y meiosis la revisamos.